Hola, hola. Hola, el día de hoy vamos a trabajar con un tema muy bonito, muy padre. Pero antes de comenzar este tema, te voy a preguntar, ¿alguna vez te han hecho una entrevista o alguna vez tú has hecho alguna entrevista? Definitivamente parece muy fácil, ¿verdad? Pero no. Una entrevista tiene un proceso, una entrevista tiene una serie de momentos. Voy a acercar tantito mi micro porque de pronto no se escucha muy bien. Eh, Tiene una serie de momentos que son muy importantes para la persona que va a entrevistar o el entrevistador, que tiene que planear, ordenar y a veces hasta practicar para poder hacerla. No solamente es dirigirse a una persona y hacer preguntas sin ningún tipo de preparación. Habíamos platicado que teníamos dos formas de entrevista. Formas, formal e informal. Allá en clases pasadas habíamos hablado de cada una de ellas. También tenemos los tipos de entrevista, que son los de semblanza, los de profundización de conocimientos y las entrevistas informativas. De acuerdo al tipo de entrevista que tú vayas a realizar o que yo vaya a realizar, tengo que tener presente un, eh, un reporte, vamos a llamarle reporte de entrevista, que tiene unos elementos, vamos a llamarle partes de la entrevista. Primero tenemos que saber, tener en mente qué tipo de entrevista voy a realizar, si va a ser cualquiera de las tres que mencioné, debe de tener una estructura o partes, como mencioné hace un momentito. Y aquí las tenemos. La primerita que les voy a hablar, la primera es el título. Siempre debemos tratar que el título de nuestra entrevista sea un título atractivo, un título que llame la atención a, al público que la va a ver o al público que la va a leer, porque puede ser oral, puede ser escrita, ¿verdad? Eh, que sea sumamente atractiva. ¿Para qué? Para que la persona se detenga a ver esa entrevista o a leer esa entrevista. De igual manera, ya que tengamos el título, bueno, preparamos nuestro reporte y nuestro reporte debe de llevar nada más y nada menos que la presentación. La presentación habla de la persona, se mencionan algunos datos de la persona, algunos datos personales, no todos. Tienes que saber definitivamente cómo se llama la persona a la que vas a entrevistar, sus apellidos, a qué se dedica y también muy importante, cuál es la finalidad o el objetivo de esa entrevista que tú vas a hacer, independientemente independientemente si es de semblanza, si es de profundización de conocimientos o si es de tipo informativa. Tienes que saber cuál es el objetivo. Ya una vez que tengas el objetivo, tengas los datos de la persona a la que tú vas a entrevistar, datos correctos, obviamente tienes que investigar. Luego nos vamos a ir al cuerpo de la entrevista. El cuerpo de la entrevista son las secuencias de preguntas que nos va a permitir que el entrevistado nos dé respuestas largas, nos dé respuestas eh, que, que nos dé información, no solamente se limite a monosílabos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 25. ¿Eres casada? No. ¿Tienes hijos? No, no. El tipo de preguntas que le permitan al entrevistado dar la información necesaria, sobre todo para poder cumplir con los objetivos. Buscar que las preguntas sean preguntas que permitan la apertura y la expresión y la comunicación del entrevistado. Una vez que tengamos ese cuerpo de preguntas, tienen que ser preguntas coherentes, preguntas que tengan también que sean respetuosas y de igual manera preguntas que tengan total relación con el objetivo inicial. Y ya una vez terminada esa sesión de preguntas, igual no sé si lo mencioné, evitar que se repitan. Por eso hay que tener sumo cuidado y revisar exactamente qué es lo que estamos preguntando.
Y yo una vez que terminemos de hacer el cuerpo de la entrevista, pues vamos a hacer la despedida. En la despedida, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a hacer, eh, vamos a cerrar nuestra entrevista, por eso se llama cierre o despedida, porque ahí nosotros vamos a pedirle al entrevistado que nos dé un mensaje final. De igual manera, nosotros vamos a agradecerle a la persona por el tiempo de la entrevista y nosotros como entrevistadores podemos dar un punto de vista siempre respetando, nunca debatiendo la frase o la última opinión que dio el entrevistado, apoyando, ¿verdad? Y también comentando y en un momento dado, pues ahora sí dando la indicación de, bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima, ¿verdad? Y ahí cerramos nuestra entrevista. Y también, pues por último, podemos utilizar otro tipo de recursos, recursos visuales, como podría ser fotografías, sobre todo si es una entrevista que se va a plasmar de manera escrita, pues podemos mostrar las fotografías del momento de la entrevista. O si es un video, ¿verdad? Pues obviamente la grabación de dicha entrevista con sus formas para editar, ¿verdad? Porque muchas veces hay errores y pues gracias a la tecnología podemos tener muchos editores y hacer o editar nuestra entrevista en un momento dado que algo salga mal para no estar repitiendo. A ver, no seas malito, déjeme, ¿sabe qué se me olvidó? Le voy a preguntar. No, tú puedas editar y puedas realizar las correcciones que en un momento dado tú tengas que hacer si algo salió mal. Pero por eso no debería suceder, porque si tú ya tienes hecho tu reporte, tu entrevista bien hecho, con los objetivos bien planteados y con el tipo de entrevista bien definido y la forma de la entrevista que tú vas a hacer, no vas a tener ningún tipo de error, lo vas a hacer perfectamente bien y te va a encantar entrevistar. Muy bien, pues con eso termino esta parte, les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.